bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera tener una breve lectura de la palabra de Dios, tal vez podamos proyectarla, que tiene que ver un poco con lo que hoy vamos a estar haciendo. Está en el libro de los Hechos, que el nombre lo toma porque el nombre completo es Hechos de los Apóstoles. Nos narra todo lo que siguió después que Jesús fue llevado al cielo, todo lo que viene, el surgimiento de la iglesia y todos los apóstoles, aquellos que Jesús había formado en esos 3 años de vida, más el apóstol Pablo, fueron haciendo a lo largo de todo el tiempo que el Señor los tuvo aquí. Y como hablamos de personas que tomaban una decisión por Jesús, vemos que estaban asociadas al acto de bautismo. Y yo quiero que me acompañen en la lectura de Hechos capítulo 8. Yo lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Y dice en el verso 27, empieza del capítulo 8 de Hechos, dice: Felipe, el evangelista, a quien Dios le había dicho en qué dirección tenía que ir, y Felipe obedeció esa indicación de Dios, y en el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Vamos al verso 35, dice: después que le conteste y le cuenta, entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allí hay agua, ¿no podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Esta es una historia muy representativa, particular del libro de los Hechos, porque aquí el que va llama la atención por más de un motivo. Aquí en realidad está volviendo de su viaje. Este hombre, este africano de la ciudad de Etiopía, del país de Etiopía, había hecho un viaje a Jerusalén, porque esto nos hace entender, había ido a adorar a Jerusalén. Era un hombre que, más allá de, si bien no había nacido judío, había nacido seguramente en la cultura africana a la que pertenecía, alguien en el camino se le cruza y lo forma en la fe judía, en la fe de Moisés. Y él entonces abraza el judaísmo como su religión y fue a Jerusalén, probablemente a la fiesta de la Pascua, y allí cumplió con el ritual, ofreció un sacrificio de animalitos, como estaba pautado en la ley de Moisés. Cumple con eso y vuelve, va de camino de regreso a su patria, a su nación. Y lo que yo quiero destacar de esto, primeramente, que era una persona que tenía un rango importante. Era una persona que, por el rol que cumplía, entendemos que no era un malviviente, no era un delincuente, era una persona que tenía un rol dentro de una nación, en particular cercano al de la reina, a la autoridad máxima del país. Por lo tanto, se entiende que una persona de calidad de vida promedio, no era un delincuente, no era un malviviente, no era una persona que hacía estragos a su alrededor, sino una persona que tenía un estilo de vida promedio de lo que se podría entender de la gente, de las normas, de las pautas de persona de bien. Lo segundo que quiero resaltar también es que era una persona religiosa. Hace un esfuerzo porque desde África va hasta Jerusalén, un viaje largo, tiempo, esfuerzo, costos físicos, pero costo material también, dinero, para llegar hasta allí. Lo que hace por su fe, por su creencia, por aquello que él entendía. O sea, una persona
de estándar de vida promedio, de un comportamiento bueno, estimable, y una persona religiosa que hace un esfuerzo, un sacrificio para cumplir con lo que su creencia le decía como correcto. Y en tercer lugar, quiero destacar que no venía viendo pornografía arriba del carro, estaba leyendo la Biblia, lo que había del momento, los rollos del Antiguo Testamento, el rollo de Isaías. Él obviamente no tenía el formato que nosotros tenemos hoy, pero ahí venía leyendo. O sea, un hombre que no solo que lo que mencioné, sino que a eso le suma que era un lector que quería conocer de lo que Dios había dejado escrito para el ser humano. O sea, desde este punto de vista, uno dice, es una persona ejemplar, y probablemente desde el modelo humano, desde el concepto social, era una persona que cumplía con los estándares de vida necesarios para agradar a cualquiera. Una persona de bien, lo que hoy catalogaríamos como una persona de bien, una persona esforzada, una persona ejemplar, una persona a imitar, ¿no es cierto? Escasean personas de ese tipo. Sin embargo, Dios manda a Felipe para que, conocido como el evangelista, porque su pasión era contar de lo que Dios había hecho en su vida, en la obra de Jesús. Y lo manda a hablar con él. Ahora, ¿por qué lo manda a hablar con él? Que no había delincuentes suficientes en el mundo para mandarlo a hablarle a delincuentes, a abusadores, a malvivientes, a corruptos, inmorales. Claro que lo sabía. Este hombre no era ya suficientemente bueno. Tal vez desde los estándares humanos lo era, pero no desde las normas de vida, de los altos estándares de vida que Dios establece. Hacía cosas buenas, lo que hacía era bueno, sin duda, pero insuficiente para satisfacer lo que Dios pedía. Y muchas veces en el mundo que vivimos pensamos que con cumplir con ciertas prácticas, con tener una religión, con cumplir con dogmas, con llevar una vida promedio aceptablemente buena, con cumplir con un ritual, con una liturgia, con un formato, con asistir a un lugar, con cumplir con ciertas pautas estandarizadas de cada creencia, ya es suficiente. Y cabe aclarar también que este hombre no iba a adorar a una divinidad fabricada por los seres humanos, iba a adorar al Dios de Israel, porque él era prosélito judío, había abrazado la fe judía. O sea, adoraba, de alguna forma iba a adorar a Dios, pero a su manera, en el formato humano. Y se necesitó de alguien que lo guiara. Y él lee, y lo que viene leyendo, que no salteamos esa parte, pero en en la profecía del libro de Isaías, es un pasaje que proféticamente es mesiánico, está hablando de Jesús. Proféticamente se está proyectando al futuro, a la venida de Jesús, y cuenta particularmente de su muerte y su crucifixión en la cruz. Y él lee y no entiende nada de lo que está leyendo. Por eso él le pregunta, ¿y entendés lo que lees? Y él le contesta que no. Es más, le pregunta, el que escribe, Isaías, ¿habla de él mismo? ¿Está contando algo que le pasó o está hablando de otro? Y ahí Felipe le cuenta que efectivamente estaba hablando de otro. Y ese otro no era un otro cualquiera, no era un otro más. Era Jesús el que le daría la razón de ser a la fe que vendría después. Y le termina explicando que no se trataba de cumplir con un ritual, que lo que él era una buena persona, que estaba bien lo que hacía, pero que no encuadraba, no alcanzaba para lograr la salvación en Cristo Jesús, que no podía llegar a Dios a través de medios humanos. Y este ha sido históricamente los intentos de la humanidad de sus comienzos. Y esto es en sí la religión, metodologías humanas, formatos humanos para ver cómo llegar a Dios. Y así hemos inventado los rótulos, los nombres, pensar que a través de un templo, pensar que a través de un rótulo, sea el rótulo cual sea, pensar que a través de una persona que es ejemplar en respecto a sus semejantes, a través de ciertos esfuerzos personales, es más, en algunas creencias hasta la automutilación,
decir, bueno, a través de este castigo, de golpearme, de masacrarme a mí mismo, voy a lograr que Dios se sensibilice. Bueno, todos esos esfuerzos, aunque puedan nacer de un deseo auténtico y genuino, no alcanzan, no sirven a la hora de acercarnos a Dios. Por eso le presenta no un camino más, no una alternativa más, sino el camino en singular y con mayúscula, la única alternativa en singular y con mayúscula para que el ser humano pueda llegar a Dios. No hay, la Biblia es clara, Jesús mismo lo dijo de sí, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. No obstante esto, y no obstante que Jesús fue tan claro y contundente, y no hay ninguna duda en la autenticidad de este texto, de estas palabras, de que Jesús lo dijo, nadie lo duda, no hay ningún teólogo, no hay aún crítico que niegue, que diga que esto no es cierto, Jesús no lo dijo, porque hay documentación suficiente, Jesús lo dijo. Ahora, si Jesús dijo que Él era el camino, ¿por qué buscamos otros caminos? Sin embargo, históricamente hay tantos caminos como personas dispuestas a transitarlo, y encontramos una pluralidad de ofertas, personas que se autoproclaman como Mesías, como los caminos, como los medios, y por eso hay tanta confusión en este mundo. Pero a este hombre no le alcanzó lo bueno que tenía, que era bueno y que está bien que lo hiciera, su esfuerzo, su motivación eran loables, pero no era el camino correcto. Por eso no alcanza con tener fe. No alcanza con tener fe en cualquier cosa. La fe tiene que estar dirigida, y no en varias opciones, sino en un único sentido, que es a través de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque, y lo que explica, le decía un poco en esta lectura, y que seguramente Felipe le dijo a este hombre, a este africano, le dijo que necesitaba poner su fe en Jesús, porque es el único que, no habiendo transgredido en ningún punto la ley de Dios, habiendo estado a la mayor altura de los estándares de Dios, pudo cumplir el 100% del mandato de Dios sin jamás pecar, sin transgredir ninguno de sus mandatos. El único que pudo llegar en esa condición. Y por iniciativa propia ofreció su vida para limpiar el pecado de la humanidad, pero no de toda la humanidad, sino de la humanidad que crea en Él, sino de aquel que esté dispuesto a creer en Él como su Salvador personal, a reconocer su incapacidad para llegar a Dios por sus propios medios, entender que no se trata de mí, se trata de Jesús, no es lo que yo creo, me parece o me enseñaron, sino lo que es Jesús. Por eso la Biblia no nos habla de un edificio, no nos habla de un rótulo, de una denominación, de distintas creencias, no nos habla de rituales, no nos habla de formatos religiosos como camino para llegar a Dios, no nos habla de personas buenas, nos habla de alguien, de una única persona que es Jesús como el medio para llegar a Dios. El evangelista Juan escribía: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, esperanza eterna. Porque hay existencia después de la muerte física. Hay existencia después de la muerte física, pero que esa existencia sea vida eterna o condenación eterna depende de las decisiones que tomamos en esta corta vida comparada con la eternidad. Por tanto, hay existencia eterna, pero que esa existencia sea vida o alejamiento definitivo de Dios depende de las decisiones tomadas en esta vida. Por eso a veces insistimos un poco, porque nadie sabe cuánto durará su vida. Yo he dicho en más de una oportunidad que si hay algo que la pandemia nos enseñó es que nadie es dueño de su vida. Hemos visto personas jóvenes, saludables y fuertes irse de una manera incomprensible a nuestro alrededor. Entonces, ¿quién es dueño de su vida? ¿Quién puede decir, a mí me queda un montón por delante? Absolutamente nadie. No somos dueños del mañana. Nada podemos hacer para cambiar el ayer porque pasó. No tenemos autoridad ni sabemos lo que va a pasar. Solo hay una situación sobre la cual cada uno de nosotros puede decidir, que es el hoy, es el presente. La Biblia dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de decisión.
pero como tantas veces tendemos a postergar, a veces damos vuelta el dicho que dice, ¿para qué voy a hacer hoy lo que puedo dejar para mañana? El refrán dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero sí lo hemos formateado a un formato más argentino. ¿Para qué vas a hacer hoy lo que puedes hacer mañana? Y a veces con lo que tiene que ver con Dios es así. Cuando sea más viejo, o tal vez si estoy demasiado enfermo, o tal vez cuando ya esté en mi lecho de muerte, bueno, ahí puede ser que decida. Pero ahora hay tanto por hacer, tanto por vivir, en un mundo tan materialista que nos tapa de ofertas de todo tipo. ¿Por qué pensar en eso, no es cierto? Pensar en Dios, en la muerte es cosa fea, ¿no es cierto? Mejor pensemos en cosas lindas. Pero en realidad cuando pensamos en lo que Jesús hizo, pensamos en su muerte, pero es una muerte que da vida. Cuando uno dice, es un instrumento de muerte, pero no estamos presentando la inyección letal en nuestras canciones. Estamos hablando de la cruz, ambos instrumentos de muerte. Pero uno es que en algunos estados tal vez todavía rige, pero que es para terminar con la vida de alguien que cometió un acto delictivo grave. Pero el otro fue un instrumento para dar vida. La cruz, aunque fue diseñada para dar muerte, terminó dando vida, porque quien murió ahí no solo que volvió a la vida, sino que es capaz de conferir vida a los que creen en Él. Por eso yo quiero animarte a ser como esta persona. Quienes hoy se van a bautizar, entendieron esto. Y fíjense que después que este hombre cree, que este hombre entiende y pone su fe en Jesús, sin duda Felipe le habló de la importancia de bautizarse. Porque ¿qué es el bautismo? Es un símbolo. Eso les hablábamos el otro día con ellos, ¿no? Si se meten acá cualquiera, si no sé, viene alguien a pintar la pared y se cae acá adentro, no se bautizó, se mojó. Pero se cayó a la pileta con que bautizaron. Pero se cayó, se mojó, se tenía que cambiar la ropa. Es como si hubiera caído en un charco que hubiera en la calle. No, es el mismo valor lo que le otorga. Por eso tiene valor en cuanto que es un símbolo, que simboliza, así como Cristo murió y resucitó para vivir una vida de victoria, también simbólicamente es como que cada uno de los que aquí están expresa su deseo a morir a estilos de vida que no hacen bien y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. También identificándose con lo que Él murió y resucitó. Y también como una expresión a vivir, como un deseo de vivir bajo otras pautas de vida. Yo les decía, no es que cuando uno se bautiza no sale mejor. Si tenías mal carácter, seguirás con mal carácter. Si tenías hábitos que no eran buenos, seguirás con esos hábitos que no eran buenos. Lo que viene, eso con el tiempo, a partir de ahora y en el día a día, deberán ir dejando de lado aquellas cosas. Pero eso no lo confiere el bautismo, eso lo confiere el momento de haber aceptado a Jesús como Salvador. Ya ahí asumen un compromiso con su Señor. A veces falsamente se cree que el bautismo es un compromiso. Si me bautizo voy a tener que hacer cosas. Yo les decía tarde, chicos, desde el momento, y dije chicos, fíjense que dice chicos, desde el momento que aceptaste a Jesús como tu Salvador y tu Señor, empezás a vivir. Es un compromiso de vivir de una vida diferente. Pero no es el compromiso como quien se comprometió. Mañana le dije que le iba a traer tal cosa. No es ese nivel de compromiso. Es un compromiso que bendice. Es un compromiso que transforma. Es un compromiso que te da un nuevo comienzo. Aquí habría testimonios para contar de los cambios que Dios hace en vidas. De cómo transforma vidas. De cómo la fe en Jesús cambia. Fíjense que yo no estoy usando rótulos. No estoy hablando de cosas, de instituciones. Estoy hablando de una persona que es Jesús. Por eso no te presento otra cosa. No te presento el rótulo evangélico. No te presento nada de eso, porque podés venir años a este lugar, domingo tras domingo, y no haber cambios en tu vida. No es este lugar el que salva a nadie. No es quien te habla. Es la fe, es una persona y que es Jesús. El único en la historia. Ningún otro de los tantos líderes religiosos pudo cumplir con esto. Obedecer a Dios en un 100%, vivir sin desobedecer en absoluto lo que Dios hizo. Por eso, con su muerte puede
morir en lugar de otro, porque no tiene pecados propios. A diferencia de otros que perdonan pecados, nadie puede perdonar un pecado si tiene pecados propios. Y los religiosos de la época le decían a Jesús: ¿quién sos vos para perdonar pecados? No sabían que era alguien sin pecado. Y al no haber pecado en su propia vida, tiene autoridad para perdonar los de otros, porque Él cargó. Y dijo: yo me hago, siendo inocente, me hago culpable y doy mi vida en lugar de aquellos que deberían pagar por lo que hicieron. Y en ese aquellos, estoy incluido yo, estamos incluidos cada uno de los que aquí estamos. Todos sin excepción. Pero Dios es tan justo como misericordioso. Justo en que no va a decir que alguien que es culpable es inocente, porque eso sería transgredir la justicia. Pero por el otro lado, no va a ser insensible de decir que pague, porque Él es amor. ¿Cómo se une la justicia y el amor? En la cruz de Jesús. Porque la justicia de Dios siguió intacta porque cayó sobre un culpable, entre comillas, alguien que se auto-inculpó, Jesús pagando nuestros pecados, y su amor se vio verificado en que todo aquel que pone su vida en Él es perdonado, porque Dios no quiere muerte, Dios quiere vida. Dios no es un asesino serial, Dios quiere vida. Dios viene a dar vida en Jesús. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu posicionamiento? Aquí quienes hoy se van a bautizar, yo les dije algo, es fundamental y se los volví a preguntar. ¿Aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Estás convencido de haber aceptado a Jesús como tu Salvador? Y ellos me dijeron que sí, y hoy se les va a volver a preguntar. Porque si no aceptaron a Jesús, esto no tiene valor. Porque está simbolizando algo que no existió. Estaría simbolizando algo que no existió. Entonces, cuando hay una fe en Jesús, están testificándonos, dándonos un mensaje de que Jesús cambia vidas. Lo hizo con ellos, lo puede hacer con vos. Yo quiero que cerremos un minutito los ojos, ¿sí? Para que date un minutito en tu vida personal para mirarte cómo está frente a Dios. Insisto, no delante mío, porque yo soy tan pecador como cualquiera de ustedes. No delante de una institución, de una entidad religiosa, sino delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de quien es el juez de vivos y muertos, y ante quien compareceremos cuando nuestra vida en esta tierra termine. Todos, sin excepción, lo haremos. Y el criterio de vida eterna o condenación eterna será la decisión que tomaste por Jesús en esta vida. Señor, yo te quiero agradecer porque sos un Dios de amor. Justo sí, pero también amoroso. No darás por inocente al culpable, pero también diste un camino para que la culpa del culpable sea pagada. Gracias porque nuestra culpa no se canceló arbitrariamente, sino que fue en la obra de Jesús donde fue cancelada, porque Él pagó el precio con muerte y muerte de cruz para que hoy tengamos vida y vida eterna. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu regalo de amor. Yo quiero pedirte para que estés guiando, Señor, las vidas de quienes aquí están. Señor, para que tu Espíritu esté tocando corazones hoy, haciendo ver que no se trata de una religión, que no se trata de una creencia entre tantas, sino es creerle al Salvador del mundo, aquel que lo dio todo, no para fabricar religiones, sino para tener seguidores, discípulos en Jesús. Señor, yo quiero darte estas gracias y pido para quien todavía no ha tomado una decisión por Él, lo pueda hacer. Como este hombre religioso, este hombre aparentemente bueno por lo que sabemos de él, este hombre que tenía una trayectoria, que se esforzó, que se sacrificó por lo que creía, pero lo que creía estaba fuera del camino que habías presentado para la reconciliación de cada ser humano con el Dios del cielo. Señor, por eso gracias, porque así como este hombre entendió que había un camino y lo tomó, y fue salvo, y fue bautizado, y comenzó una vida diferente y se fue contento por lo que le había pasado. No fue una cosa casual, sino que fue dirigida por tu Espíritu para que a alguien que te buscaba sin saber a quién buscaba, pudiera encontrar el verdadero camino. Así también hoy, el que tiene un interés, un deseo, pueda encontrarse con el verdadero camino que es Jesús.
porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos aparte de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias porque estas palabras bíblicas son tan claras y contundentes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gracias porque a través de la fe en Jesús somos hechos justos sin merecerlo. Gracias, Señor. Te bendecimos y que nadie se vaya de aquí sin haber abrazado a Jesús como su Salvador, sin esta intimidad que proponía esta canción que cantábamos, porque no querés religiosos, no querés religión, querés una relación profunda de intimidad con cada uno de tus hijos. No viniste para las masas, viniste para los individuos, para las personas. Siempre Jesús quiso estar con las personas individualmente. Más que la multitud, buscó a cada persona en su individualidad. Así también, Señor, nos buscás hoy. Así, Señor, buscás a cada uno en esta mañana. Yo te pido para que esta sea una mañana de decisión para cada uno de los que aquí está y que no se vayan como han venido, sino que se vayan con lo más valioso que se pueden llevar, que no es ni oro ni plata, sino que es a Jesús en el corazón, como su Salvador, como el Señor de sus vidas, como aquel que es capaz de quitar todo pecado, toda transgresión, para que el camino al Padre quede libre, el camino al cielo quede libre y sin escollos. Señor, para que el enemigo de nuestras almas, Satanás, no gane ventaja, sino que podamos, en lugar de condenación eterna, disfrutar de la vida eterna con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu amor se ha extendido hasta hoy, porque tu paciencia se extendió hasta hoy, porque tu nueva oportunidad se ha extendido hasta hoy. Que nadie la rechace, porque nadie aquí es dueño del mañana, absolutamente nadie. Hoy es el tiempo de decisión, que cada uno de los que aquí están se puedan ir convencidos, como quienes hoy se bautizan, de que en Jesucristo hay salvación. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.